Buenos días, hermanos, vamos a comenzar. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre. Solo tú mereces toda la gloria y toda la honra, y esta mañana depositamos nuestro ser a ti. Queremos darte toda la autoridad y toda la libertad esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que tu voluntad sea en la tierra como en el cielo, Padre. Es lo que claman tus hijos en esta mañana, Señor, en la que tu voluntad sea en la vida de cada uno de nosotros, en este año de esperanza, de tinieblas del mundo, pero de esperanza en nuestro espíritu y en nuestro corazón, de la esperanza que tú has puesto en nosotros, en cada uno de nosotros, por medio de tu palabra, por medio del hacer, por medio del creer, por medio del establecer tu reino en esta tierra. Que sea tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Que seas tú, Señor, en medio de cada uno de nosotros, que gobierne en nuestros corazones y nos ayude a establecer tu amor, tu misericordia y tu esperanza en este mundo. Dirígenos, Señor, en esta mañana, y conforme a tu voluntad sea hecho. Prepara los corazones, los oídos, los ojos, el entendimiento y el corazón de cada uno de mis hermanos, y aún el mío propio, para poder saber cómo prepararnos para las cosas que tú también has preparado, en el poderoso nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, buenos días tengan. Vamos a dar una palabra que Dios ha establecido, que Dios ya ha establecido desde que Él era Dios, o ha sido Dios y será por siempre. Hoy seguimos viviendo una situación que ya todos conocen, pero la esperanza que nosotros podemos llegar a tener prevalecerá, aún a pesar de ello. Tenemos confianza en eso. Tenemos confianza en que la palabra que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros prevalecerá. La luz que puede emanar esa esperanza es la luz que el mundo necesita, que nuestros amigos necesitan, que nuestros familiares necesitan. Ver la luz de la esperanza que Dios ha establecido en su palabra. Pues muy bien, hermanos, pues hoy vamos a compartir acerca de la palabra de Dios que ha puesto en el corazón, en mi corazón. Casi siempre hablamos, o muchas veces hablamos, de las situaciones o circunstancias por las cuales pasamos y en la cual vemos la manifestación de Dios en nuestra vida, conforme lo que creemos, conforme lo que sabemos y conforme lo que anhelamos. Y sin más preámbulo, cuando conocemos a alguna persona, tratamos de ver las características o las cualidades de cada una de ellas. Invariablemente todos los días interactuamos con muchas de ellas. A veces no las conocemos, pero invariablemente cada una de las cosas que nos caracterizan nos hacen ver la posibilidad de la situación que ellos viven. Como un ejemplo, las cualidades que cada uno de nosotros tenemos han sido establecidas, nosotros las tenemos. Algunos podemos ser muy alegres, muy contentos, otros más prudentes, más serios. Cada uno tiene sus cualidades que Dios mismo le ha otorgado. Desafortunadamente, esas cualidades, ese modo de ser, ese modo de vivir, puede ser modificado por circunstancias, por pérdidas, por cambios que en nuestra vida se llegan a presentar invariablemente, circunstancias a las cuales nos debemos de adaptar. Ya tiene casi un año que estamos teniendo otra manera de vivir, teniendo otras circunstancias de vida, teniendo que usar aditamentos especiales aún para el trabajo. Pero ¿saben qué? El usarlos no es nuestra esencia, no debe de ser nuestra esencia. Sí debe de ser una situación por la cual nos podemos o debemos adaptarnos, pero no somos eso. Nuestra esencia emana del corazón. Nuestra esencia es lo que Dios ha puesto por medio de su palabra en nosotros y para otros. Mas con todo ello, aún podemos cambiarlas, podemos modificarlas, tanto para bien
pero también tanto para mal. Es algo que la convivencia con las personas hacen que nosotros nos demos cuenta de esas cualidades que tienen, o de esas cualidades que tenemos, o de las circunstancias por las que estamos pasando. Quizá mucho tiempo hemos sido personas alegres, quizá mucho tiempo hemos sido libres, hemos hecho lo que hemos querido, hemos estado con quienes nos han aceptado o nos ha gustado estar. Pero ahora, con estos tiempos, tenemos que empezar a mover algunas cosas, algunos comportamientos. Ahora tenemos que pisar un momento más antes de entrar. Ahora tenemos que estarnos las manos cada vez que vamos a algún centro comercial. Tenemos que usar cubrebocas, tenemos que usar careta. Pero son situaciones a las que nos podemos adaptar. Mas no quiere decir que necesariamente tengamos que cambiar nuestra esencia, lo que creemos. Y en base a ello podemos establecer que conforme a la convivencia podemos encontrar las cualidades de cada persona, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que les gusta a otros de nosotros mismos, o el ejemplo que podamos dar a través de ello. Aún una circunstancia tan sencilla como que un niño tire la leche y su papá le reprenda, cambia, modifica las cosas. Pero no necesariamente debe ser permanente. Son circunstancias, cosas que pasan, a las que nos podemos acondicionar. Pero hay una cosa que pasa, aún a pesar de todo ello, y aún a pesar de las circunstancias, y aún a pesar de que vemos que nuestros amigos cambian, que nuestros hermanos se alejan, hay uno que no cambia y ese es Dios. Siempre ha sido Él, siempre ha sido así, siempre ha sido bueno, siempre ha sido fiel, siempre ha sido proveedor, siempre bondadoso, siempre amoroso. No se adapta a las circunstancias, sino que su autoridad, su majestad interviene en la vida de cada uno de nosotros en la medida en que nosotros lo podemos o lo dejamos que actúe. Si usted me acompaña en Salmos, solamente para dar una referencia de lo que es Dios en nuestra vida. Salmos 31, 19. Y en ella dice, si ya llega por ahí, Dios tiene tantas características de las cuales nosotros necesitamos tenerlas. Y le voy a explicar en un momento más por qué. Salmos 31, 19 dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen. Dios guarda la bondad para aquellos que le temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. La bondad de Dios es manifiesta en cada una de nuestras vidas. La bondad de Dios la podemos clamar, la podemos decir, pero lo ideal, lo que siempre también será bueno, será que Dios la puede reflejar en nosotros y nosotros tener certeza de que Dios es bondadoso. Es una cualidad de la cual nuestro Dios puede hacer las cosas en nuestra vida. Dios también es un Dios de paz. Si usted va a Job 22, 21, la palabra de Dios dice ahí, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Estos dos versículos que acabamos de leer no solamente emiten lo que Dios es, hay una situación, hay una palabra clave. Y la palabra clave, aunque no está escrita, es la relación. Dice, volviendo a repetir, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. La condición para poder acceder a las cualidades que Dios tiene es precisamente esa, pasar tiempo con Él, saber de lo que Él es capaz, entender lo que Él es capaz de mostrarnos.
a través de la comunión que podamos llegar a tener con Él. Dios también es fiel. Y fiel no solamente se refiere a una fidelidad por sí misma. Fiel quiere decir que es un hombre o una persona firme, constante en sus afectos, en sus ideas, en lo que piensa, en sus obligaciones, y cumple con sus compromisos. Si nos vamos a 1 de Corintios 1:9, ahí podemos ver la referencia. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Comunión, convivencia, relación. Es lo que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros. Porque si no fuera así, hermanos, ¿cómo podríamos andar en este mundo? ¿Cómo podríamos soportar las acechanzas de Satanás? ¿Cómo podríamos vencer a nosotros mismos la carne que quiere dominar sobre nuestro espíritu? Si no estamos en una comunión permanente, perpetua, agradable, eficaz, y que requiere el tiempo que nosotros debemos de tener en su presencia. Estas son algunas de las cualidades que Dios tiene. ¿Y cómo podemos nosotros establecerlas en nuestro corazón? Todas deben de cumplir una condición: la comunión, la relación, el estar. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de lo que la comunión con Dios es y de la comunión cuando no es con Dios también es. Vamos a ver un libro que seguramente pues usted ya conoce. Es el libro de Samuel. Y vaya usted a Samuel en 1 de Samuel 3:19. Samuel era uno que fue fiel, que en Israel lo conocían como un profeta. Y podemos leer en Samuel 3:19, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Usted recuerda cuando estando con el profeta, con Elí, ¿cuántas veces Dios le llamó? Pero aún Samuel no conocía en ese momento la voz de Dios, hasta que Elí le confirmó que era él. ¿Sabe qué tenía Samuel de inicio para poder empezar una relación? Estaba atento, reconocía la autoridad de Elí y sabía que estaba bajo su resguardo, bajo su cobijo. Y Elí le enseñaba mientras él estuvo con él. Pero la característica que tuvo Samuel en este momento es que estaba atento, estaba esperando el llamado de su tutor, estaba esperando una indicación, estaba atento a las necesidades que pudiera llegar a tener. Pero cuando Jehová habló a Samuel, él no le conocía, hasta que la palabra de Elí le confirmó que si una vez más él volvía a escuchar que era llamado, entonces Samuel tenía que responder: aquí estoy, Señor. Y Samuel lo hizo. Samuel reconoció la palabra que empezó a habitar en él a través del llamamiento que Samuel estaba recibiendo. Porque en esos tiempos Israel no tenía rey, usted sabe.
Samuel era el que juzgaba al pueblo de Israel. Sí, muchas de las ocasiones nosotros debemos estar atentos precisamente a esos llamados. El llamado a cumplir con las expectativas que Dios nos ha solicitado. El llamado a escuchar, inclusive a través de otros, lo que Dios necesita o requiere de nosotros. Muchas veces nos resistimos a escuchar la voz de Dios. Nos resistimos a hacer lo que es correcto. Hay ocasiones en que debemos de sufrir la pérdida de las batallas que hemos llegado a contender, precisamente para que Dios haga atraer nuestra mirada a Él. Y fue así como el pueblo de Israel tuvo que empezar a sufrir este tipo de acontecimientos, porque era un pueblo idólatra, porque era un pueblo rebelde. Y cuántas veces en nuestro corazón no se pueden llegar a anidar esas características. A veces son características. A veces podemos decir de un hijo, de un hermano, de un amigo: oh, es que él es rebelde, es que él no entiende, es que él no acepta, no acata indicaciones. Y desafortunadamente, todo aquello que no va alineado a lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros va a repercutir en daño, en mal, y no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Hay una voz, mi mamá siempre me dijo: ¿sabes, hijo? Cuando tú estás haciendo daño, cuando tú no estás haciendo las cosas bien, no va a haber excepción de que algo te llame, algo te diga que eso que haces no está bien. De ti depende si la escuchas. Y a pesar de que mi madre no fue una persona que me haya atraído a los pies de Cristo, Dios hablaba a través de ella. Porque Dios nos ama tanto que aún a pesar de nuestra ignorancia y en nuestra inmundicia, Dios nos habla. Y lo voy a tener que decir, muchas veces no hice caso. A veces mi mamá me mandaba al mandado, y me decía: te quiero de regreso rápido. Y pues yo le decía: pues sí, mamá, no te preocupes, voy a regresar rápido. Y a veces iba por el pan y tardaba 1 hora porque me quedaba a jugar con mis amigos. Y uno tenía que recurrir a las mentiras, a los pretextos, y eso fue lo que caracterizó al pueblo de Israel en esta etapa de su vida, en estos momentos de su historia. Si nos vamos ahí mismo en 1 de Samuel 7:3, después de que Samuel les había reprendido, después de que Israel había perdido las batallas, en el que inicialmente murieron 4,000 de sus guerreros, de su pueblo, y fue cuando trajeron el arca, y pensaron que trayendo el arca lo trajeron como si fuera un amuleto, como si fuera algo esencial. Y más aún, la siguiente vez que tuvieron el combate, ahora no solamente eran 4,000, sino 30,000 de su gente cayó ante los pies de los filisteos. Pero Samuel, ahí donde le dije en 1 Samuel 7:3, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si todo vuestro corazón, todo, no dijo un pedacito, todo vuestro corazón, volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Y algo importante: y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y como les dije hace un momento,
A veces es necesario sufrir derrotas. A veces no siempre nos salen las cosas bien. A veces infringimos o no acatamos infringimos lo que Dios nos ha puesto en hacer. A veces perdemos la oportunidad. Y no entendemos que esas batallas, que esas oportunidades son las que Dios pone en nosotros para reconciliarnos con Él. Es lo que Dios pone en nosotros para voltear los ojos a Él. Porque a veces estamos sumidos en nuestras situaciones, problemas, gozos, anhelos, pensamientos, metas, que no ponemos orden en nuestra vida y nos dejamos guiar por nuestros impulsos, sentimientos, que no van dirigidos conforme al corazón que Dios tiene, ni lo que Dios anhela de nosotros y tiene aún mayor preparado para cada uno de nosotros. Y de inicio, cuando tenemos esas batallas perdidas, cuando nos queremos recuperar de lo que hemos perdido, es cuando Dios toca nuestro corazón o quiere empezar a tocar la puerta de nuestro corazón. Entonces Dios el pueblo de Israel escucharon la voz de Samuel y dijo, el pueblo preparó su corazón. Pero ¿cómo prepara usted su corazón? ¿Qué es preparar el corazón? Cuando en tu corazón sientes pena, angustia, miedo, ¿cómo preparas un corazón? Empiezas a decir de todo lo que tienes miedo, de todo lo que acontece, porque estás preparando tu corazón para que alguien más, un poder sublime, penetre en tu vida. Preparar el corazón es sacar lo que tienes a través de tus palabras, a través de tu pensamiento, dirigido, entendido. Porque cuando tú haces eso, cuando nosotros hacemos eso, estamos entendidos que no podemos con la carga que Dios pone en nuestro corazón, no podemos. Y estamos preparando el corazón para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero ¿sabes qué? La palabra debe ser emitida. Las lágrimas deben ser sacadas. El llanto tiene que ser audible. Porque tú mismo te darás cuenta de la necesidad que tienes al escuchar el gemir de tu corazón, de tu cuerpo, de la manifestación del pesar que tú tienes. Eso hizo el pueblo de Israel, preparó su corazón. Quiso tratar de quitar todo el peso que tenía. Buscó a Dios, preparó su corazón. Pero cuando se fijó alrededor, no solamente era el corazón lo que tenían dañado, lastimado, destruido, sino había otras cosas, otras circunstancias que eran sus propios ídolos. Por lo tanto, los ídolos que tenían fueron quitados también. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, trabajar con nuestro corazón. Porque está tan lleno de cosas, o puede estar tan lleno de cosas que no nos damos cuenta de lo que alrededor hay de nosotros, de los ídolos que nos atrapan en la vida, de las circunstancias que creemos más importantes. Y sirvieron solo a Jehová. ¿Sabe? Cuando usted prepara su corazón, cuando empieza a retirar los ídolos, cuando solamente se inclina su rodilla ante el Señor, no quiere decir que vaya a recibir una respuesta pronta, porque la palabra dice, está preparando la restauración que Dios tiene para su vida. ¿Y sabe qué? Cuando empezamos a hacer eso, como el pueblo de Israel reconoció, Señor,
hemos pecado. Cuando empezamos a sacar las cosas de nuestro corazón, cuando empezamos a quitar los ídolos, cuando estamos viendo de lo que nos estamos yendo, cuando empezamos a servir, entonces es cuando reconocemos: Señor, hemos pecado. Y aún con ello, no quiere decir que ya va a recibir, porque el pueblo de Israel en la batalla tuvieron miedo, porque los filisteos los volvieron a sitiar. Y en el versículo, en la 1 Samuel 7:8 dice, en el 7 puede empezar: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes y los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Y sabe qué? Eso le está pidiendo el mundo a usted. Porque cuán grande o cuán pronta más hubiera sido la respuesta de Dios si en vez de que un solo hombre intercediera por el pueblo, todo el pueblo se hubiera inclinado ante Dios. Cuán más grande hubiera sido una victoria pronta. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos ese Samuel. Nosotros debemos de clamar a Dios por aquellos, porque ¿sabe qué dice la Escritura? Y Dios le oyó. A un solo hombre en el que el pueblo dejaba la responsabilidad a una sola persona, cuando tenemos que asir esa responsabilidad a nosotros mismos. Seguramente esto ya lo ha escuchado. Gracias a Dios, porque solamente ha sido por Él. Cada lunes en mi lugar, en mi área de trabajo, y aunque mis compañeros no son cristianos, ¿sabe qué? Oramos para que nos vaya bien en la semana, para que Dios nos siga guardando, para que Dios nos siga cubriendo. Pero ahora, en 2 semanas no voy a estar ahí. Yo confío en que esa responsabilidad la tome alguien más. Yo espero en Dios que así sea, porque no podemos depender de una sola persona. Dependemos de Dios. No podemos dejarle la responsabilidad a alguien más. Pero tenemos casi 2 años orando todos los lunes. Pero mi gozo sería, y el gozo de Dios sería, que alguno de ellos, ahora que yo no voy a estar, lo hiciera. Y cuando usted logra ese impacto en la gente a través de la gracia de Dios, vamos ganando. No nos vamos doblegando. ¿Y sabe cuál es la otra situación? Que ahora donde estoy hay necesidades diferentes, pero la misma palabra es la que vive en donde estaba, ahora que donde estoy. Es el mismo Dios, es el mismo que sigue respaldando las acciones que nosotros hacemos. Entonces, el pueblo de Israel tuvo miedo, pero aún con miedo, Samuel oró por ellos. Y Jehová, no Israel, Jehová venció a los filisteos por el clamor de uno solo. Entonces sí, los hijos de Israel, cuando vieron el estruendo que Jehová mandó hacia los filisteos, entonces sí corrieron sobre los filisteos y los persiguieron y los hirieron, porque ya tenían ese camino preparado para la victoria. La mano de Jehová
estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, un hombre apartado para Dios. Todos los días que Samuel estuvo con ellos, la mano de Dios estuvo en contra de los filisteos. Pero ahí no terminan todo. Entonces, cuando ellos obtuvieron la victoria, fueron restituidas las ciudades que habían sido tomadas. Llegó la paz. Cuando usted vierte su corazón a Dios y lo hace de una manera humilde y sencilla, verdadera, la certeza de que Dios está con usted es la llenura de la paz que Dios tiene y mete en su interior. Y ahora seguirán probablemente los mismos problemas, pero ya no los vas a ver igual, porque ahora la paz del Señor está contigo. Y esa es la confianza que Dios inyecta en nuestros corazones para poder continuar con este camino en este mundo. Y esa es la esperanza, ahí dice, es la esperanza que nosotros podemos inyectar en otros. Y no solamente vamos a tener una prueba, vamos a tener prueba tras prueba tras prueba. Pero ¿sabe qué? Mientras nosotros estemos clamando, solicitando la presencia de nuestro Señor y vaciando lo que en nuestro corazón hay, vamos por buen camino. Y hubo paz. Pero hubo un problema aquí. Como es de todos nosotros, igual con Samuel fue. Cada vez el tiempo nos va ganando. Cada vez envejecemos más. Cada vez nuestras fuerzas van disminuyendo. Un día más que vivimos es un día más cerca de la presencia de nuestro Dios, de ver su gloria. Cada día que pasamos también nuestro cuerpo envejece y nuestras fuerzas disminuyen. Y eso fue lo que pasó con Samuel. Samuel envejeció. Samuel envejeció. Y de solo un hombre que oraba por Israel, ahora Israel lo veía viejo, cansado, ya sin fuerzas quizá. ¿Y sabe qué fue lo peor? El pueblo se dio cuenta que Samuel no era eterno, que la cobertura que Dios tenía a través de ese hombre apartado podría terminarse, iba a acabar. Y lo peor de todo, que lo vieron con desprecio. ¿Sabe usted? En nuestra cultura es una cultura pues diferente a las demás. Cuando hablamos de alguien mayor de edad, siempre le decimos el abuelito, el viejito, entre otras cosas que podemos decir. Pero ¿sabe? Hay otras culturas en las cuales se dirigen a los ancianos con todo el respeto y la consideración del mundo, porque saben que en ellos hay sabiduría, porque saben que ellos han vivido lo que usted no. Los tienen catalogados como maestros. Y nosotros a veces despreciamos a alguien por ya no tener las mismas fuerzas, por ya no pensar igual, porque ya se le cae la taza del café, porque ahora hay que darle una muleta o un andador, porque ahora es necio en lo que dice, porque ahora es terco, porque no entiende, porque no sabe, porque él es viejo, porque él no supo de computadoras, porque él no sabe de una tableta. Y despreciamos, delegamos, quitamos la autoridad que Dios ha dado en esas personas. Y ahí inicia el problema de cada uno de nosotros nuevamente. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la autosuficiencia vuelven a reinar en nosotros cuando no tenemos esas consideraciones con los que aquellos que ya vivieron a lo mejor una vida más difícil, pero que les llenó de experiencia y de sabiduría y de entender
que a través del tiempo, mientras hayan seguido y conocido a Dios, Dios les dio el entendimiento y la sabiduría, y que ahora nos pueden arrimar un versículo. Yo admiro a uno de mis hermanos. Él sabe mucho de cosas de electrónica, de cables, de focos, de hoyos, de muchos. ¿Y sabe cuál es su anhelo? Transmitir ese conocimiento, ver que otros lo hagan, y no porque ya se vaya a despedir ni nada de eso, pero es la preocupación que debemos de tener como padres, como hermanos, como responsables de una generación que va después de nosotros, el establecer ese conocimiento. Yo no sé, ¿verdad?, cómo es que no hubo alguien más después de Samuel, porque de cierto tuvo hijos, Joel y Abdías, pero ellos no continuaron el ejemplo de su padre, y en vez se entregaron a la corrupción, al soborno, al deleite del mundo. Muchas veces esperamos, o el mundo espera, que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo y poder perpetuar la bendición que Dios a través de Samuel dio, y que ahora pudiera haber perpetuado en sus hijos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Dios no lo permitió. No permitió que esos hijos continuaran con la bendición que llegaba al pueblo de Israel a través de Samuel. Porque Dios a Samuel ya lo tenía apartado, pero a su pueblo restante faltaba llegar a él. Y la posición de Israel era una posición cómoda, porque decía: ya estás viejo, tus hijos no te siguen, vamos a necesitar a alguien más. ¿Y sabe qué? Veían solamente la necesidad de ellos de ser cubiertos, de seguir teniendo la bendición que Dios otorgaba a través de Samuel, y no tomaron la responsabilidad de decir: bueno, Samuel, prepáranos, bueno, Samuel, dirígenos, danos una enseñanza, enséñanos a hablar con Dios. Porque delegaron la responsabilidad que Dios solicitaba de ellos. ¿Y sabe qué? Dios está solicitando la responsabilidad de usted, en su familia, en sus hijos, con sus vecinos, en su trabajo. Dios está solicitando la responsabilidad de usted, y más en aquellos que tenemos hijos carnales, y aún también hijos espirituales. Dios nos está demandando esa responsabilidad. Las fuerzas de Samuel disminuyeron y envejeció. ¿Y sabe qué fue lo peor? Se acostumbraron a vivir bien a expensas del sacrificio, del trabajo que otro hacía llegar a su pueblo. Si nos vamos a 1 de Samuel 8, 5. Dice ahí: y le dijeron: he aquí a Samuel el pueblo, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, ¿a quién vamos a poner para que siga fluyendo en nosotros la bendición de Dios? Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Sabe qué? Tengo un amigo, no voy a decir, que a veces sus hijos le dicen: pero es que como aquel sí, ese tiene su papá, pero a él ¿cómo le permiten? Esa es bronca de su papá, del que esté a cargo, no sé. El pueblo de Israel se quiso justificar de que tenían una necesidad. Por eso le pidieron a Samuel: constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, como tiene él.
¿Sabe cuál es el problema de Israel? Que se empezó a equiparar, empezó a tolerar lo que veía en otras naciones. El rey que gobernaba sobre de ellos y que tenían esa dirección errónea, pero que no tomaron la responsabilidad. Veían a otras naciones que les iba bien porque había alguien que les decía qué hacer. Ahora que estoy en otro lugar trabajando, me llegó un mensaje de una de mis compañeras: doctor, decía ese mensaje, vamos a certificar la unidad de salud. Y digo, pues qué bueno, punto. Oiga, pero vamos a necesitar esto y esto. Y me mandó la ristra de documentos y cosas que tenemos que ver. Dije, muy bien. Le digo, bueno, les voy a ayudar. A lo mejor ellos pensaron que iba yo a ir, pero no. Les dije, bueno, esto lo van poniendo en una caja, hacen estas cosas. Usted, Gonzalo, se encarga de esto, Karen se agarra de acá, y que Dios los bendiga. Punto. Pero es que no va a venir. Pues no, yo no estoy ahí y ni voy a ir, porque ustedes ya debieron haber aprendido, porque yo les he mostrado, porque yo les he enseñado. Y cuando no tomamos esa parte que nos corresponde de enseñar, dependemos completamente de otro. Y eso no puede ser posible en el reino de Dios. Tenemos que tomar la responsabilidad que Dios nos ha dejado a través de su palabra, de su ejemplo, de las evidencias, de los milagros, de todo lo que podemos entender que Dios haya hecho en nuestra vida. Cuando entendemos que solamente a Él le debemos todo lo que nosotros somos, nada más. Y Samuel les advirtió, y continuamos en la lectura. Dios decía, ahora pues, le decía el 8, conforme a todas las obras que ha hecho desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así, Samuel, hacen también contigo. Ahora pues, dales chance, escúchalos, oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios no pudo haber sido más claro en la palabra de advertencia que emitió a Samuel para su pueblo. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y órale, se lo voy a resumir en algunos párrafos. Samuel habló solemnemente. Solemnemente quiere decir con firmeza, con validez y con compromiso. Samuel no estaba jugando. ¿Quieres rey? ¿Quieren rey? Pues ahí le va la ristra de lo que le va a pasar con el rey que ustedes están solicitando. Imagínese usted que viene alguien a su casa y le dice, sobre ti reinaré ahora yo. ¿Pero por qué? Pues es que tú no sabes hacer el mandado, tú no sabes reparar una cinta, te da flojera levantarte por las cosas. Así es que yo voy a hacer y yo te voy a dirigir. Y cuando no nos ceñimos de esa responsabilidad, esto es lo que le pasó o pudiera pasar. Bueno, esto le pasó a Israel, pero hay que vernos en este espejo. Dice, tomará vuestras hijas y vuestros hijos. ¿Sabe para qué? Para servidumbre. Tomará a sus hijas para perfumadoras, cocineras, amasadoras. Los despojará de todo lo mejor de sus tierras. Diezmará de lo que ustedes dan
Tomará sus siervos, sus hijos, sus posesiones. En pocas palabras, serán despojados. La autoridad habrá llegado a reinar sobre aquel que no tomó su autoridad, sobre aquel que no estableció un compromiso. Cuando era muchacho, hace relativamente poco tiempo, estaba en la secundaria y muchos pues llevaba buenas calificaciones, punto. Y muchos de mis compañeros se fueron a extraordinario, y para poder presentar el extraordinario, el maestro les pedía un trabajo, pero nadie quería hacerlo. Entonces yo empecé a hacer los trabajos de mis compañeros para que ellos pudieran tener derecho al examen. Tomé la responsabilidad que no me correspondía. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero a lo que voy es, los primeros fueron como 6 trabajos. Los 2 primeros quedaron muy bien, pero como ya el tiempo llegaba, pues los otros los hice a ver pues como saliera. 2, imagínense, entonces de 6 compañeros, solamente 2 tuvieron derecho a examen. Eso pasa cuando la responsabilidad la dejamos y no la tomamos para sí. Y obviamente las consecuencias vinieron. Eso ya no voy a platicar, ¿verdad? Pero las consecuencias después vinieron. Esto es lo que el mundo te ofrece cuando estás a su servicio, cuando eres permisible con el mundo. Toma el lugar que te corresponde. Toma el lugar para tu familia, para tus hijos. Este es el mundo al cual debemos de rechazar. El pueblo de Israel sufrió con el rey que tuvo, con Saúl, porque no tuvo la dirección de Dios, porque también al igual que ellos se envaneció, porque también al igual que ellos su soberbia, su orgullo, el querer ser admirado por los demás, obstaculizó lo que Dios pretendía hacer con ellos. Si usted léalo ya en su casa, en 1 de Samuel 9. Israel quería ver a un rey físicamente. Israel quería a un rey que fuera como lo fue Saúl, un rey joven, hermoso como ninguno, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ese es mi rey. ¿Quién no quiere tener un presidente guapo que sea el representante de todo un pueblo? ¿Quién no quiere tener un pastor que sea el representante de ellos en las asambleas? Fornido, alto. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios, Él no ve eso. Porque su palabra dice: tú ves con tus ojos, buscas agradar a tus ojos, pero yo, Señor, veo el corazón de las personas. Veo el corazón de las personas y conforme a ello otorgo, y conforme a ello establezco, y conforme a ello doy responsabilidad. Usted lo puede seguir leyendo en su casa porque el tiempo desafortunadamente es cortito, porque todavía hay muchas hojas aquí, pero ya si quiere usted se las mando por WhatsApp. Pero aquí la cosa de eso es, al final de cuentas, Samuel, Saúl fueron hombres. La diferencia fue que Samuel era un fiel seguidor de Dios y Saúl un fiel seguidor de sí mismo. Mas con todo ello,
Jehová les advirtió: aun a pesar del rey que tengas, aun a pesar de lo que me has pedido, aun a pesar de que que me has desechado, yo te digo, si tu rey y tu pueblo se vuelven para mí y me sirven, aun a pesar de que me hayas desechado, rectificarás tu camino y serás bendición. Aun a pesar de que me has desechado, tienes la oportunidad de rectificarte. Aun a pesar de que me has desechado, te amo, te considero, quiero que ser tu amigo, quiero que estés conmigo. Rectifica tu camino. No importa que hayas cerrado, no importa aún que hayamos desechado, rectifica tu camino y entonces yo seré tu Dios y tú serás mi siervo. Rectifica tu camino, endereza tu senda, clama a mí. Yo seré el único Dios que podrá hacer que tu corazón sane en la medida en la que tu corazón también me reconozca. Hay mucho más que pudiéramos hablar después de lo que pasó con Saúl, después de lo que vino con David, después de las características que Saúl mostró cuando desechó la oportunidad que Dios le había dado de ser rey. Mentiroso, altanero, irreconciliable con Dios. Podemos tener todo este ejemplo y podemos aplicarlo en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Al final de cuentas, quizá no, creo que no lo dije, pero el tema es: yo sí quiero estar contigo. Dios sí quiere estar con nosotros, hermanos. Dios sí quiere abrir sus puertas. Dios sí quiere establecer una comunión con cada uno de nosotros. Dios sí quiere ayudarnos, pero para eso necesita del corazón de cada uno de nosotros, dispuesto, sometido, entregado, anhelando su presencia. Vamos a orar un momento. Señor, en estos tiempos necesitamos que tu presencia esté aún más con nosotros. Pero la palabra de Dios es clara, Señor. Vamos a pagar el precio. No podemos anhelar tu presencia cuando no atendemos tu llamado, cuando no leemos tu palabra, cuando no pensamos en ti. Este tiempo, Señor, es un tiempo precioso, porque a más de uno les has llamado, porque a más de uno han entendido, pero no todos quizá han ejecutado. Yo te pido, Señor, que pongas el hacer como el querer, para que nosotros podamos ser luz en esta oscuridad de los tiempos que se acercan cada vez más, Señor. Te pedimos, Padre, que nos acojas, Señor, y que nos dirijas y nos conduzcas conforme lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. Abre nuestros corazones, abre nuestros sentidos, nuestro entendimiento, no para lo que el mundo quiere o dice o teme, sino para lo que tú has establecido en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios. Toma la ofrenda
yo amo tu presencia. Los deseos de mi interior, tú los satisfaces y adoramos. Los deseos de mi interior, tú los satisfaces y adoramos. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Fui hecho por amor, hecho por amor, hecho para amarte a ti. Fui hecho por amor, hecho por amor, hecho para amarte a ti. Fuimos hechos por amor, hechos por amor, hechos para amarte a ti. Fuimos hechos por amor, hechos por amor, hechos para amarte a ti. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Oh Dios, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Una vez más declaremos que fuimos hechos por amor, que nuestra vida fue hecha por amor, porque Dios mandó a su Hijo por ese amor que tiene por nosotros a esa cruz. Y Jesús, por amor a cada uno de nosotros que somos pecadores, murió, recibió cada golpe y cargó esa cruz donde fue crucificado. Y somos hechos por amor para dar amor a las demás personas. Sabemos que Dios es la viva imagen del amor. Entonces, si Dios está en nosotros, si Dios es amor, nosotros tenemos que reflejar su viva imagen aquí en la tierra. Y así como hemos sido hechos para amar a Dios, también somos hechos para amar a todos. También amar a nuestra persona, amar lo que Dios ha hecho con nosotros.
que a veces muchas personas están pasando por problemas, más en estos tiempos difíciles de pandemia, que es cuando creen que no se sienten dignos o que no se sienten amados por Dios, pero Dios siempre va a estar ahí con ustedes. Por más que nos alejemos, Dios siempre nos va a mostrar su amor todos los días de nuestra vida. Yo quiero que todos canten este canto, este pedazo de que dice que fuimos hechos por amor, pero realmente entiendan todo lo que conllevó ser hechos por amor, la carga que llevó Jesús en esa cruz, todos los golpes que Él tuvo en la cruz. Eso significó ser hecho por amor para nosotros. Y una vez que entendamos eso, Dios va a revelar tantas cosas a nuestra vida. Yo quiero que todos lo canten y lo vayan discerniendo, vayan sintiendo cómo el Espíritu les va dando esa revelación. Hechos por amor, hechos para amarte a ti. Fuimos hechos por amor, hechos por amor, hechos para amarte a ti. Fuimos hechos por amor, hechos por amor, hechos para amarte a ti. Fuimos hechos por amor, hechos por amor, hechos para amarte a ti. Fuimos hechos por amor, hechos por
es imposible.